Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, futuros residentes y colegas. Bienvenidos a otra sesión de estudio con el treceavo par craneal. Hoy abrimos un bloque que es el pilar de la cirugía general y el terror de ciertas guardias, la oclusión intestinal. Si dominan esto, tienen media cirugía general en la bolsa. Iniciaremos con un repaso express de anatomía y fisiología intestinal. Primero tenemos que recordar cierta anatomía básica que es de mucha importancia. El intestino delgado mide aproximadamente de 5 a 7 metros, dividido en duodeno, yeyuno e ilion. El yeyuno tiene unos pliegues circulares prominentes que son las válvulas de Kerkring, que radiológicamente nos van a dar una imagen, la que tenemos acá, la famosa imagen en pilas de moneda. El intestino grueso, por su parte, el colon, mide metro y medio, carece de vellosidades, pero tiene tenias que forman las austras, un tema que se ve mucho en anatomía de primer año. En cuanto a la fisiología y la absorción, diariamente nuestro tracto gastrointestinal maneja unos 8 a 10 litros de líquido entre ingesta, saliva, jugo gástrico, bilis y secreción pancreática. El intestino delgado absorbe el 80% de esto. Si hay una obstrucción, este líquido se estanca, creando un tercer espacio masivo que deshidrata rápidamente a nuestro paciente. En cuanto a la motilidad, al motor intestinal, por decirlo de alguna manera, cuando hay ayuno, el intestino se limpia gracias al complejo motor migratorio. Este complejo va a estar regulado por una hormona llamada motilina. Tras algunos procedimientos quirúrgicos, este marcapasos se apaga temporalmente. ¿Y cómo se vuelve a reiniciar o en qué tiempo más bien? El intestino delgado despierta en 24 horas, el estómago a las 48 horas, comentan algunas bibliografías, y el colon puede tardar, ojo, hasta 72 horas. Si este apagón persiste, entramos en esta patología que es la que vamos a revisar. Vamos con un breve repaso, una imagen hecha con IA. No es la mejor, ¿verdad? Pero pues está mejorcita que la mayoría que pueden encontrar en internet. De ciertas hormonas que tienen que saber cuál es su función y qué la estimula, como la gastrina, la secretina, la CCK, que es una que ya vimos en un video con anterioridad, y la motilina, que es justo la que les comentaba. Su estímulo es por el ayuno entre comidas y la función es aumentar la motilidad y peristaltismo del intestino. Tenemos otra como el GIP y como pequeña perla, la CCK y la secretina actúan de forma sinérgica para potenciar la secreción pancreática, que es algo que habíamos visto. Ahora sí, pasemos a una pequeña tabla comparativa. La oclusión intestinal es la interrupción del tránsito que impide expulsar gases y heces por el recto. El paso número uno en su servicio de urgencias y en el examen nacional es diferenciar si el tubo está físicamente tapado o simplemente se quedó paralizado, sin movimiento, sin motilidad. Veamos esta tabla comparativa que la podemos llamar de alto rendimiento. Tenemos la definición, la causa clave, la clínica del dolor, ruidos que vamos a encontrar y la radiografía. Empezando con las dos patologías más comparativas, el idio paralítico y el mecánico, uno donde no hay movimiento y otro donde se tapó la tubería. Empezando con el adinámico, es una falla funcional de la motilidad, el intestino se duerme, se apaga. La causa clave suele ser posquirúrgico, ya les comentaba que en algunas cirugías podemos tener hipotasemia severa, opiáceos, peritonitis y sepsis. Aquí, en cuanto a los opiáceos, recuerden en la clase anterior justo les decía, cuando den loperamida tengan cuidados en los extremos de la vida, ya que ciertos libros, e incluso no libros directos sobre farmacología, sino algunos otros como la microbiología y parasitología médicas de Tai, nos comentan en algunas diarreas, cuando habla de Helicobacter pylori y, corrijo, de E. coli. De Coli nos comenta que en el uso de la loperamida se recomienda en tal y tal paciente, exceptuando grupos de edad muy alejados, ¿no? A adultos mayores o niños, porque puede ocurrir un hilio paralítico, justo como en derivado de un opiáceo. La clínica del dolor va a ser un dolor sordo, difuso, leve o molestia generalizada. Los ruidos intestinales van a estar ausentes o sumamente disminuidos. En cuanto a la radiografía, vamos a ver gas distribuido de forma difusa tanto en el intestino delgado como en el colon y en el recto. Del otro lado, en cuanto al hilio mecánico, donde hay una obstrucción, hay una barrera física, una brida, un tumor, una hernia que va a estar tapando la luz. Las causas, pues si hay algo que lo tape, ya les dije, ¿no? Son bridas, adherencias, neoplasias, vólvulos. Aquí la clínica se las puse un poquito más intenso el amarillo porque es un dolor cólico severo.
intenso, intermitente, a diferencia del dinámico, donde suele ser una molestia generalizada y un poco más leve. Los ruidos intestinales, a diferencia del otro donde van a estar ausentes, aquí va a haber hiperperistaltismo con ruidos de lucha. De hecho, una buena nota clínica cuando vean un hilio mecánico van a describir así: a la auscultación, ruidos de lucha o ruidos metálicos, porque el intestino pelea por pasar el obstáculo. En la radiografía va a haber niveles hidroaéreos marcados, dilatación proximal y ausencia de gas distal. El recto va a estar vacío. Como pequeño recordatorio, además de estos dos, no olviden que existe el hilio espástico, que es típico de intoxicación por plomo o porfirias, y el hilio vascular, que es una isquemia mesentérica donde el intestino se paraliza por falta de sangre. Literalmente, pues está muriendo, ¿no? Dejó de llegar irrigación. Vamos a un pequeño caso clínico de medicina para que pongan a prueba su diagnóstico. Y pues a ver, doctores, una pausa pues activa, ¿no? Vamos a aplicar lo que acabamos de ver con el cuadro clásico que nos podrían poner en un examen. Respondan mentalmente antes de que den la respuesta en los comentarios. El primer caso, tenemos una femenina en sus 60 años que en su tercer día posoperatorio de una histerectomía abierta refiere distensión abdominal y náuseas leves. A la exploración física tenemos un abdomen distendido, timpánico, con ruidos peristálticos ausentes y dolor, ojo, leve a la palpación profunda. Además de esto, pues manda el residente o el adscrito al interno a tomarle una gasometría, ¿no? Y en la gasometría se reporta un potasio de 2.5 mil equivalentes. La radiografía muestra gas en el estómago, intestino delgado y colon. Pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente, doctores? Tómense unos segundos, analícenlo, chequen los datos clínicos que nos dan, la edad, de dónde viene saliendo, es posoperatorio. ¿Ya tienen la respuesta? Correcto. La respuesta correcta tenemos que considerarla como un hilio paralítico o adinámico, que es por el antecedente posoperatorio. Principalmente, los ruidos ausentes, la hipopotasemia severa y el gas difuso en toda la placa son los sellos característicos. Tenemos otro caso clínico, un masculino de 35 años, fisicoculturista, sin antecedentes de cirugías previas, a diferencia del caso anterior, que acude a urgencias por dolor abdominal tipo cólico. Ojo, ya nos están dando clave. Intenso de 12 horas de evolución acompañado de vómitos de contenido biliar y ausencia de evacuaciones. A la auscultación hay ruidos metálicos o de lucha. Pregunta: ¿cuál es la causa número uno que debemos ir a buscar intencionadamente en la exploración física? Tómense un segundo, medítenlo, piénsenlo, hagan el diagnóstico y en base a eso su cerebro tiene que empezar a acomodar ideas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Ya lo tienen? La respuesta correcta es una hernia de la pared abdominal, muy probablemente encarcelada. Al no tener cicatrices, la probabilidad de adherencias es prácticamente cero, por lo que debemos buscar una hernia inguinal o umbilical inmediatamente que esté obstruyendo nuestro tracto gastrointestinal. En cuanto a la etiología de esta patología, nos vamos por edad. Como dijo algún sabio en alguna ocasión, como Efraín Stóteles, hay una frase que van a ver mucho en simuladores, en algunas guías y demás: el pequeño brinca y el grande vuela. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto al intestino delgado, que es el responsable del 70% de las oclusiones, el número uno son las bridas. Brinca, bridas, brinca, bridas, bridas, brinca. Asocien los términos. Y las adherencias. Y el número dos, las hernias, ¿no? Entonces, justo como el caso anterior, teníamos un masculino en el cual pues nos dicen que no hay bridas y adherencias porque prácticamente es un abdomen virgen y entonces nosotros sospechamos hernias. En cuanto al grande de intestino grueso, nosotros vamos a pensar en buela. Número uno, cáncer colorectal y vólvulos. No lo olviden, el intestino grueso es el responsable del otro 30% de los casos de una oclusión. Después nos vamos por edades. Tenemos a los más pequeñitos, que son los que más me interesa que se memoricen, que son los recién nacidos. Casi siempre va a ser un ileomeconial. Y si lo ven, si les ponen un caso clínico y ustedes dicen es un recién nacido que no ha podido evacuar, ocuparon ya una sondita y si hay permeabilidad anal, ileomeconial, ¿no? Lo que me interesa es que lo asocien. Hay que descartar una fibrosis quística, doctores, como dato GPC-NARP. En un lactante de meses de edad, la causa reina es la invaginación intestinal, la intususpección. Ya decíamos en el video de vacunas, ¿no? Por eso hay cierta edad máxima a la que nosotros debemos aplicar esta vacuna. ¿Qué vacuna es, doctores? Déjenmelo en los comentarios.
El cuadro clásico es un bebé llorando inconsolablemente, con una masa palpable en forma de salchicha, dicen casi siempre los simuladores, y evacuaciones con sangre en jalea de Rosella. Si ustedes leen eso en un caso clínico, sea en Armaster, Memody, el que quieran, Reto MD, el que sea, ya saben cuál es su diagnóstico. Después tenemos, ya no lo coloqué acá porque eso no suele preguntarse tanto, pero para que lo sepan, los adultos los vamos a dividir en menores y mayores de 50 años. Los que sean menores a 50 años los vamos a dividir con cirugía previa y sin cirugía previa. ¿Por qué? Porque como vimos en el caso anterior, si tiene cirugías previas, nosotros pensamos directamente en bridas y adherencias. Causan el 60% de todas las oclusiones en un adulto, de hecho. Y en el adulto joven, sin cirugía previa, igual, nosotros vamos a pensar en una hernia más que en una brida, justo como el caso anterior y justo como estamos viendo acá en bridas y adherencias y hernias, ¿no? Dependiendo si hay o no intervención quirúrgica. Ya para los adultos mayores a 50 años se invierte la estadística. Su primer sospecha va a ser, adivinen, cáncer colorectal, especialmente si el inicio fue lento y hay pérdida de peso. O si no es esto, ¿qué va a ser? Un vólvulo. Por eso es que no lo coloqué, los otros lo podemos dividir como edad y se dan cuenta, si se aprenden esto, ya tienen todo el diagnóstico. Esto, en el caso de este último, del vólvulo, si el inicio fue agudo y fulminante, ¿no? Esa va a ser la diferencia clínica en los casos clínicos. Hay como una pequeña perla quirúrgica que yo me aprendí memorizando este tema para mi examen, que es en una paciente femenino o adulto mayor con antecedentes de cólicos biliares crónicos que llegue a su consultorio con obstrucción y en una radiografía ustedes vean aire en la vía biliar. Este es un hilio biliar, así como grábenselo de esta manera, que está causado por una fístula colecistoentérica, donde una piedra enorme se atoró en la válvula ileocecal. Entonces, eso, grábenselo, doctores, por favor, porque les puede salvar o les puede dar un punto extra. De todas las preguntas que les hice, leo sus respuestas aquí abajo. Con esto tienen dominada la base y la etiología de la obstrucción intestinal. Si les sirvió esta clase, dejen su like, suscríbanse al canal y prepárense para el video número 2, donde desglosaremos todo el manejo, las radiografías, las indicaciones absolutas de quirófano con pura guía de práctica clínica y pues a seguirle estudiando, mis doctores.